El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si yo se los entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él le respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, nos hace entrar en conciencia frente a una gracia muy grande que todos recibimos el día del bautismo, y es la gracia de la justificación. El día de nuestro bautismo, de una manera misteriosa, espiritual, pero muy real, fuimos sumergidos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y también fuimos metidos en esa realidad de la resurrección con el Señor. Y solo de esa manera nosotros fuimos justificados. ¿Por qué? Porque durante esta Semana Santa, lo vamos a ver de manera muy clara, hubo alguien, que es el Señor, que sin tener culpa alguna, sin haber cometido el más mínimo error, sin haber pecado, se hizo pecado por nosotros y asumió toda la responsabilidad por nuestras malas decisiones, por nuestras infidelidades, por nuestras traiciones a Dios, por nuestras rebeldías. Asumió las consecuencias de eso y él mismo pagó el precio que se necesitaba para volver a alcanzar la plenitud, la felicidad que cada uno de nosotros busca en su corazón. Y era la única manera que el Señor viniera, se encarnara en esta condición natural dañada, corrompida, afectada por el sinnúmero de culpas, por el sinnúmero de vergüenzas que cada uno de nosotros ha cargado, por el sinnúmero de culpabilidades que cada uno de nosotros tiene, y que Él viniera y nos justificara y pagara por todos nuestros pecados. Y por eso la gracia del bautismo se convierte en esa realidad de la justificación para nosotros. Por eso dice San Pablo que ya no hay condenación alguna para los que viven según en Cristo.
para los que viven en Cristo. Y la condenación pesa precisamente para quien no tiene a Cristo como su patrocinador, como su abogado, como su justificador. Las culpas que hay en el interior de cada uno de nosotros son muy espantosas, porque ni una terapia psicológica puede sanar la culpa o las culpas o la acumulación de culpas que nosotros cargamos por la cantidad de errores que hemos cometido. Ni un medicamento psiquiátrico, ni la compañía de 1,000, de 10,000 o de 5, de 10 que tengamos a nuestro lado diciéndonos todo el tiempo que nos aman y que no somos importantes para ellos. De hecho, la depresión que experimenta tanta gente es por un nivel de culpabilidad que tiene en su interior, por los niveles de miedo que ya han crecido, han superado los límites y se han convertido en pánico espantoso, pero en el fondo es por una cantidad de cosas que nosotros no hemos solucionado en nuestro interior que se llama pecado. No es por otra cosa. Una persona que vive en la gracia de Dios, que ha conocido la gracia de Dios, que ha experimentado la gracia del amor de Dios y que vive en esta gracia, pues aunque la sacudan muchas amenazas y pueda sentir muchos miedos, se le quitan muy rápido. Porque vive en una paz muy grande que se llama la paz de la justificación. Por eso vemos que los mártires, cuando los iban a matar por seguir a Cristo, pues algunos de ellos incluso iban camino al martirio con una alegría muy grande. Hoy, por ejemplo, Isaías nos está compartiendo de que sin miedo iba y exponía su mejilla y le mesaban la barba y él no sentía los insultos ni las burlas. Como decimos en nuestro lenguaje popular, le resbalaba cualquier desprecio, le resbalaba cualquier traición, le resbalaba cualquier indiferencia, le resbalaba cualquier maltrato, le resbalaba cualquier calumnia, le resbalaba, y es Cristo mismo, a quien ya, aunque le duele la traición de Judas, pues no lo afecta, ni lo determina negativamente, porque él depende de un amor más grande, que es el único amor que justifica, y es el amor de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a vivir en la vida de Cristo, según Cristo, en el camino de Cristo, todas esas culpas comienzan a transformarse por fortaleza, por consuelo, por alegría. El problema es cuando no vivimos en Cristo, cuando nosotros no caminamos por el único camino que es Cristo, porque ahí cualquier amenaza nos vuelve nada. Y por eso en el capítulo 5 San Pablo dice que nosotros vivimos en la esperanza. Y dice que vivimos tan contentos, incluso en medio de las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación para quien está viviendo en Cristo, que es el amor de Dios en este mundo, las tribulaciones comienzan a ser un juego. Yo no sé, quizás alguno en algún momento se ha visto unas escenas de que están en el cine que se llama El niño de la pijama a rayas. Entonces el papá, allí en ese campo de concentración, que era un verdadero tormento, y esos campos de concentración eran un infierno. Y el papá lleva al niño a meterlo en una realidad de cielo, de juego. Y el niño todo el tiempo cree que está en el cielo y vive así. ¿Sí? El amor tan grande que su papá tiene, que experimenta, le hace experimentar esa seguridad al niño. Y cuando vivimos del amor de Dios, porque vivimos en Cristo, caminamos según Cristo, no según el mundo, no según el pecado, no según el demonio, no según las atracciones que tenemos en esta tierra, sino según Cristo, que es la gracia misma del amor de Dios, la vida se nos comienza a convertir de un infierno en un cielo en esta tierra. Hay un testimonio muy lindo que el Papa Benedicto XVI cita en la encíclica Salvados en la Esperanza.
Y él propone al final, ya terminando la encíclica, unos lugares para aprender la esperanza cristiana. Porque él comienza diciendo al principio de la encíclica que la esperanza cristiana es tan fuerte que ninguna amenaza en este mundo la puede derribar. Y esa esperanza surge de la comunión con el Señor, de vivir con el Señor, surge de depender cada día de su palabra. Cuando comulgamos verdaderamente su cuerpo y su sangre, cuando estamos verdaderamente con el Señor, cuando en un tiempo tan extraordinario como lo es esta Semana Santa, no nos entretenemos en lo superficial, en lo externo de la Semana Santa, sino en lo que es verdaderamente interno de la Semana Santa, que es el amor de Dios demostrado en la entrega de Cristo, no en la trivialidad de una cantidad de celebraciones externas, ritualistas, que no tienen espíritu, que no tienen vida, sino viviendo verdaderamente lo que Dios hace por nosotros. Dice el Papa que cuando comenzamos a vivir en esa realidad de Cristo y en esa esperanza cristiana, todo se transforma. Y entonces dice, en esos lugares que él propone como lugares para aprender esperanza, pues nos presenta en primer lugar el lugar privilegiado para aprender la esperanza, que es la oración. Y luego trae un segundo lugar que dice él es el sufrimiento. La gran tentación que el diablo le presenta hoy a la iglesia y a la humanidad es evitar el sufrimiento. Y toda espiritualidad, todo consejo, toda orientación para evitar sufrimiento es diabólica. Recuerden que Satanás quiso evitarle este camino a Cristo. Lo llevó antes de la pasión al alero, a la parte más elevada de Jerusalén, y le dijo, comienza a hacer espectáculos para que te evites el sufrimiento. Comienza a hacer milagros para que te evites el sufrimiento. Hoy la gente corre donde hayan milagros, espectáculos. Sí. Y donde le ofrezcan una solución espiritual cualquiera que sea. Inmediata, allí está, para evitar la cruz. Y no sabemos que en la cruz y en el sufrimiento es donde nosotros encontramos verdaderamente el camino de la felicidad. Y el Papa, allí en esa encíclica Spe Salvi, sobre todo este año que estamos celebrando, este año jubilar de la esperanza, y además en este año donde tenemos la oportunidad de alcanzar la indulgencia plenaria, el Papa propone el sufrimiento y pone un ejemplo de un santo vietnamita, que es un sacerdote Pablo Levao Tim. Es del siglo XIX. Él se hizo cristiano y por ser cristiano, pues se hizo cristiano en un ambiente de persecución en Vietnam. Y entonces él estaba perseguía a los cristianos, los metía a la cárcel, los martirizaba, los asesinaban por la fe, los torturaban de una forma espantosa. Y resulta que a él ya lo habían metido en la cárcel siendo laico, por hospedar cristianos católicos. Y lo volvían a soltar después de darle unos escarmientos, y él seguía más fuerte en su fe. Siendo sacerdote lo capturaron y lo condenaron. Y entonces cuando lo condenaron, en la cárcel todos los días lo torturaban. Y él escribe una carta a unos seminaristas para motivarlos en su proceso vocacional, y les describe lo que está viviendo en esa cárcel. Y les dice, esta cárcel es un verdadero infierno. Y comienza a escribir las torturas, las burlas, esto que describe hoy Isaías. Me mesaban la barba, me escupían, y decían que para provocarlo comenzaban a hacer una cantidad de blasfemias contra la fe y contra Jesucristo, porque sabían que eso le dolía. El diablo le pegaba por donde más le dolía. Y entonces dice, Dios que es rico en misericordia, convierte este infierno y convierte estos sufrimientos en un dulce, en un refresco para mi corazón. Solamente quien vive en el Señor es capaz de experimentar esa transformación.
pasar en cuestión de segundos y minutos de un infierno a un cielo. Esta mañana, y seguramente esta persona, porque escucha las homilías todos los días, va a escuchar esto. Voy y me encuentro un mensaje de una persona que yo acompaño y me dice: Padre, ore por mí que tengo mucho miedo. Ya unos días antes, pues yo sé muy bien su situación y no la voy a describir acá, pero es una situación de prueba muy fuerte. Es una jovencita y ha pasado por muchas tribulaciones por serle fiel al Señor. Y entonces me dice: Padre, me está ganando el miedo. Y yo sé que es una mujer que lucha por el cielo y por la santidad. Y entonces la llamé, le dije: cuéntame. Y me dice: Padre, es que me pasa esto, y no soy capaz de salir. Entonces yo cogí las risas y le dije: muy sencillo, me haces un favor y tienes el catecismo ahí a la mano. Entonces ella es muy juiciosa con su catecismo y me dice: sí, Padre, lo vas a abrir, numeral 239. Y entonces lo abrió y comencé a leerla con ella. Le dice: ahora vámonos para el numeral 2770. Y bueno, ya no recuerdo el numeral, pero por allá estás, es con el Padre Nuestro. Y comencé a leerlo con ella. Y le dije: te preocupas porque estos numerales del catecismo nos hablan sintéticamente de que de alguna manera todos tenemos deformada la imagen del Padre y de la Madre en esta tierra. Y que el único que nos puede mostrar la verdadera imagen de la maternidad y de la paternidad es Cristo. Y entonces yo le dije: mira, eso es muy sencillo. Tú lo que tienes es una ausencia de protección paterna y hasta de protección materna. Y es normal que la tengas. Y esta tribulación te sirvió de escáner para que vieras que tienes eso ahí y vamos a solucionar eso inmediatamente. Tú comienza a buscar esa seguridad que necesitas en el amor del Señor. Y entonces leímos ahí, yo le mencioné rápidamente una cita bíblica y al final le dije: ¿cómo te sientes ahora? Y me dijo: Padre, tengo mucha paz y tengo hasta gozo. Le dije: ¿te das cuenta cómo el amor de Dios en segundos transforma una realidad que tú estás viviendo? No es un invento ni una imaginación, es una realidad. La transforma de un miedo, de un pánico, a una paz y una alegría. Es lo que tú estás sintiendo. Y le dije: ¿cómo te sientes mejor? ¿Así o como te sentías ahora? No, Padre, así. Y le dije: muy complicado es experimentar eso. Me dijo: no, solo es poner la mirada en el Padre. ¿Por qué esto? Porque esta Semana Santa Cristo nos va a enseñar algo muy grande que todos lo necesitamos en unos tiempos de tanta turbulencia, de tanto sufrimiento, de tanta prueba, de tanta tribulación como estamos viviendo, de tanta confusión al interno de la Iglesia Católica. Y es verdad que hoy tenemos muchas cosas por sanar y muchas deformaciones que tenemos de la paternidad y de la maternidad, hasta con las situaciones trágicas de nuestros sacerdotes, de nuestros obispos, que poco nos muestran ese amor de Dios. En la vida consagrada, que el Papa Francisco en algún momento dijo: es una hemorragia en la Iglesia, que está tan desfigurado el amor del Padre, que está tan desfigurada la maternidad de Dios, y hasta en la vida laical, por la crisis que viven tantos matrimonios, tantas familias. Cristo nos va a mostrar algo muy grande, y es que ustedes y yo solamente debemos depender, como Él dependió, del amor del Padre. Eso fue lo que le dio fuerza a Cristo para enfrentarse a todo lo que se enfrentó. ¿Se imaginan donde Cristo hubiera dependido del amor de sus apóstoles? La depresión se lo hubiera llevado por delante y no hubiera sido capaz de superar tremenda prueba, porque ellos se llenaron de cobardía. De hecho, se llevó 3 para Getsemaní, en los que él creía que estaban más fuertes. Uno que decía que estaba dispuesto a dar la vida por él y se metía de cabezas por donde Jesús se metía, que era Pedro. Santiago, que era firme, y Juan.
y se le durmieron. El cansancio, el embotamiento, la desesperanza los tenía derrotados. ¿Y qué fue lo único que le quedó a Cristo en Getsemaní? Lo vamos a ver mañana que comenzamos a contemplar ese misterio. Le quedó el amor del Padre. Y por eso lo vemos ya decidido a la pasión, pero con una firmeza y una serenidad. Cristo no asume el camino de la cruz temblando, lo asume con una fuerza sobrenatural, y es la fuerza que da el amor de Dios. Y es a eso lo que nos quiere llevar Cristo en esta Semana Santa, a que nosotros contemplemos de que el amor de Dios es real, y el amor del Padre sí alcanza para vencer cualquier obstáculo, para superar cualquier cosa, cualquier peligro, cualquier amenaza, porque el amor del Padre lo es todo, para que nosotros venzamos, incluso como lo hizo Él, vencer la amenaza de la muerte. Yo le decía a esta hijita espiritual, yo cogía las risas cuando me dijo eso, le dije, tú que has pasado por tantas tribulaciones, y le dije, tú no me has dicho pues que estás dispuesta a dar la vida por el Señor, entonces, ay Padre, pero no soy capaz. Le dije, es muy sencillo, mira a Cristo y mira al Padre, y ya. Y al final ya quería dar la vida por el Señor, ¿sí? Es que el amor de Dios es tan fuerte, que nos lleva a superar lo que sea. Hace 20 años, más de 20 años, que yo conocí al Señor, me llegó una tentación. Cuando Jesús me llamó a seguirlo más de cerca en la vida sacerdotal y religiosa, yo nunca pensé ser religioso, nunca, y me dejé llevar de una fuerza interior y resulté por allá en un convento. ¿Sí? Me mandaron a ser sacerdote cuando me dijeron, no, aquí vienes a ser religioso, a ser monje. Y yo llegué allá y cuando veo esa cantidad de monjitas y se veía toda esa pureza, todo eso, yo me asusté. Yo dije, hace mes y medio yo andaba emborrachándome, andaba con mujeres, andaba perniciosamente, y tú me vas a llamar al celibato y a la vida de castidad consagrada. Y el diablo se aprovechó, tenía un miedo por allá guardado, y el diablo comenzó, tú no vas a ser capaz, tú no vas a ser capaz. Y me ponía así, se me venían al recuerdo mujeres con las que yo había estado, todo eso, no vas a ser capaz. Y me agarra el miedo y el pánico. Dije, yo no voy a ser capaz. Y estábamos en un momento de oración, tanto que han pasado 21 años, yo soy muy crítico, sí, yo no trago entero, eso lo tengo como por naturaleza, sí. Pero escuché esta frase y nunca me he preocupado por ir a buscar si existe en la literatura o no existe. Yo la escuché ese día en el grupo de oración y me convencí de esa frase. Y fue esta: el amor de Dios es tan fuerte que es capaz de devolver la virginidad al cuerpo, la pureza al cuerpo. Yo me la creí. Y eso me dio paz. Y eso me quitó ese miedo y ese pánico. Y dije, entonces, sí se puede, Señor. Y cada que el diablo me tentaba, me iba para el sagrario y le decía a Jesús, tu amor es tan fuerte que es capaz de devolver la virginidad, la pureza sexual al cuerpo. Y se me iban las tentaciones, eso me funcionaba. De hecho, el diablo no me volvió a molestar con eso, ¿sí? Porque el amor de Dios lo supera todo. A nosotros pueden venir a decirnos ahorita que se va a acabar el mundo y que ya en 5 minutos Rusia o todos estos países que tienen armamento nuclear tiran 3 bombas de esas y es verdad, destruyen el planeta entero en cuestión de minutos, sí. Y el amor de Dios es tan fuerte que no hay miedo. No hay miedo. Una vez yo estaba, esto lo he contado varias veces, lo vuelvo a repetir porque son las cosas que hace el Señor. Fui a saludar a una familia a Corinto, Cauca, a saludar porque hace 7, 8 años vamos allí. Y entonces me dice la familia, padre, vamos allí donde el párroco para que lo conozca, el párroco nuevo, y fuimos. Y eran como las 6 de la tarde y el padre muy querido me dijo, padre, ¿usted ya celebró la misa? Yo ya había celebrado en la mañana. Y le dije, sí.
Me dijo, ay, pero yo quiero, preside usted la Eucaristía, yo le celebro. Yo me fui a presidir la Eucaristía a 6:30. Y estábamos ahí en plena presentación de ofrendas. Y entonces estaban unos niños cantando la misa. Y yo comencé a escuchar unas explosiones. Pa, pa, pa. Y yo, estos muchachos, ¿por qué le están pegando tan duro a esos tambores? Cuando mire, y ahí no habían tambores, ellos tenían puros instrumentos de viento, ¿sí? Cuando yo comienzo a ver la gente corriendo para un lado, para otro, ¿sí? Y yo, ay, ¿qué está pasando? Y pa, 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 pa. Ahí se escuchaba, ahí. Y la gente corría de un lado para otro. Y yo ahí preparando el altar, yo todavía no sabía qué estaba pasando cuando vi que se desmayaron unos acólitos. Y, ay, Dios mío, eso es bala. Y están, sí. Cuando me fue a agarrar el susto y yo, ¿qué hago? Salir corriendo. Y en esos momentos sentí en mi corazón, si estás aquí con Jesús, ¿por qué vas a salir corriendo? Es más, si te matan acá, pues dichoso tú, te vas derechito para el cielo. Y yo dije, esto es una lotería, me cambió el chip inmediata. Yo no, esto es una bendición. Y la gente ahí asustada, y yo seguí preparando y celebrando la Eucaristía normal, no me puse a detenerme, yo veía que se movían de un lado para otro, y yo seguí mi Eucaristía y yo dije, ¿cuántos será que aparecen por esa puerta y me disparan? Sí. Y entonces ya seguí, cuando estábamos en la elevación fue muy lindo porque la gente lo recuerda ya. Seguramente hay algunos que van a escuchar esta homilía. Y yo levanté a Jesús y yo estaba literal en una felicidad. ¿Sí? Yo decía, uy, donde nos maten acá, mejor dicho, con Jesús acá. Sí. Y en esos momentos toda la gente, había niños ahí, todo el mundo en una paz, doblaron sus rodillas y allá seguían dando bala y nosotros ahí con Jesús. Y eso se convirtió como en una armonía en toda esa balacera. ¿Sí? Cuando bajé el cáliz, toda la gente estaba fija, con los ojos fijos en Jesús. Cuando bajamos el cáliz, escuchamos que se fueron unas motos y ya se fueron. Nosotros continuamos en la Eucaristía. Y pues a mí no me mataron, me toca todavía purificar más. ¿Sí? Pero la fuerza del amor de Dios, que es capaz de hacer esa fuerza interior que nos da hasta para no tenerle miedo a la muerte. No, eso me pasó no crean que a mí me han pasado muchas cosas. Una vez el Señor me probó y me dio miedo. Yo le pisé, cuando vi que estaban disparando, le pisé el acelerador al carro y esquivé. Y después me di cuenta, en cuestión de minutos dije, qué cobarde soy. Uy, no crean que eso que me pasa. A mí ya me han pasado varias cosas, pero sí me ha demostrado el camino de purificación al que uno debe llegar y de confianza en Él. Entonces nosotros tenemos esta Semana Santa que aprender a descubrir el amor que sostuvo a Cristo para no tenerle miedo ni siquiera a la muerte, y la muerte más espantosa que ha vivido cualquier ser humano, la más espantosa, la ha vivido Jesús. Nadie lo va a superar. Nadie. Nadie. Hoy existen formas de tortura, penas de muerte, pero no al nivel como la vivió Jesús. Fueron 3 días de tortura. Empezó jueves en la noche, viernes todo el día, sí. Todo, bueno, 2 días de pura tortura. Solo Él. ¿Y de dónde le salió toda esa fuerza? Del amor del Padre. Por eso pidámosle en cada Eucaristía, si nosotros queremos, podemos experimentar la fuerza de ese amor. Por eso pidámosle a Jesús que en esta semana, semana mayor, la semana mayor porque es la máxima demostración del amor de Dios, que pidámosle a Jesús que nos conceda esa gracia de poder llegar a la experiencia de ese amor, el amor que Él experimentó del Padre, y por eso a Él no le afectaba que le mesaban la barda, no, porque Él ya tenía el triunfo en su corazón, porque así se lo estaba revelando el amor del Padre. Que nosotros también, porque todos necesitamos llegar a la experiencia de este amor. Y cuando el mundo nos vea así transformados, el mundo va a creer que de verdad Jesús es el Salvador, Jesús es el Mesías. Hasta que no lo vean en nosotros,
van a creer que todo lo que predicamos y decimos es una mentira. Por eso, pidámosle esa gracia a la Virgen, a San José, en esta semana mayor, en esta Semana Santa, en esta semana de gracia, porque todos tenemos la posibilidad de llegar a la experiencia de la fuerza de este amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.